Logaritmo. En términos sencillos y claros, un logaritmo es un exponente o potencia a la que un número fijo llamado base se ha de elevar para dar un cierto número. Resumimos, el logaritmo es la función inversa de la función exponente. ¿Sí? Vayamos acá. Logaritmo en base a de c es igual a b. Esto, es decir, si yo lo traduzco a una potencia, la base continúa como base, el resultado pasa a ser el exponente y el número al cual yo le aplique el logaritmo es el resultado de esta potencia. ¿Sí? Siempre que vea un logaritmo lo voy a pensar de esta manera. A elevado a b me da c. Entonces, tengo que pensar, si me pide el logaritmo en base a de c, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé como resultado c? ¿Sí? Eso es básicamente de lo que se trata un logaritmo. Es la función inversa de exponente, de la función de exponente. Bien, acá yo les puse varios ejercicios de logaritmo para demostrarles que la incógnita puede estar en varios lugares, principalmente en estos tres. ¿Sí? Puede estar la incógnita como resultado, la incógnita como número de logaritmo o la incógnita como base. Vamos a resolver los tres. En todos los casos lo que queremos es despejar esa x. ¿Sí? Vayamos con el primero. Logaritmo en base 2 de 64 igual a x. Si recordamos cómo pasarlo a una potencia, me va a quedar así. Esta la base, este el exponente y este el resultado. Por lo tanto, me queda 2 elevado a la x igual a 64. Yo lo que tengo que buscar es a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 64. 64 es una manera de decir 2 a la sexta potencia o 2 a la 6. Por lo tanto, fíjense, 2 a la x es igual a 2 a la sexta. Por lo tanto, puedo decir que x es igual a 6. Y de esa manera yo ya resolví esta incógnita del logaritmo. ¿Sí? Acá, esta es la parte en la que yo tengo que prestar atención. Tengo que buscar la manera de expresar este número como una potencia de la misma base que esta. Si esto fuera 3 a la x, yo tendría que poder expresar esto en 3 elevado a algo. ¿Sí? Para tener, una vez que tengo la misma base de los dos lados, poder igualar los exponentes, que es lo que hicimos acá. En este caso, como 64 yo sé que es 2 a la sexta, me quedó la misma base y puedo igualar exponentes. Pasemos al siguiente caso. Acá yo tengo la incógnita en la base del logaritmo. Logaritmo en base x de 125 es igual a 3. Si lo traduzco a una potencia, acuérdense que la base va como base, el resultado va como exponente y el número al cual le aplico el logaritmo como resultado. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué número elevado a la 3 me da 125? Voy a hacer raíz, ¿sí? Recuerden que raíz y potencia también van muy juntas siempre, entonces lo paso a potencia. Para averiguar x voy a hacer raíz cúbica, fíjense que acá se mantiene este exponente, pasa a ser el índice, raíz cúbica de 125. Hago raíz cúbica de 125, me da 5, sé que 5 es igual a x. Entonces, el resultado de esto es logaritmo en base 5 de 125 me da 3. ¿Sí?
esto es lo que tengo acá abajo, 5 elevado a la 3 me da 125. Ahora, pasemos al tercero. ¿Sí? Ahí se ve bien. 5 elevado a la 3, 125. En el último caso es el más fácil. Dentro de todo, yo tengo la incógnita acá. Tengo logaritmo en base 2 de x igual a 3. Fíjense que si lo pasamos a potencia, me queda, la base ya la tengo, el exponente también. Es muy simple, solamente resuelvo la potencia. 2 elevado a la 3 igual a x. 2 elevado a la 3 es 8, por lo tanto sé que esta incógnita es 8. ¿Sí? Bien, el logaritmo, como en toda operación, tiene sus propiedades. En este caso son 7. Logaritmo de unidad. Cualquier logaritmo, cualquier logaritmo de cualquier base elevado a la 1 me va a dar 0. ¿Sí? Ahora esto lo voy a volver a explicar al final. La segunda, logaritmo de base. Cualquier logaritmo que tenga como base el mismo número del logaritmo me va a dar 1. ¿Por qué? Porque piensen que yo hago base elevado a la 1, me da el mismo número. ¿Sí? ¿Se entiende? B elevado a la 1 me da B. Por lo tanto, siempre que yo tenga, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, logaritmo en base 3 de 3, siempre que se repita ese número, la solución va a ser 1. Acá estas ya son un poquito más complejas, pero sirven mucho. Logaritmo de un producto. Cuando yo tenga logaritmo en cualquier base de un producto, como en este caso logaritmo en base b de a por c, la propiedad me va a permitir separar los dos términos. Voy a crear dos términos, logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de c. ¿Sí? Fíjense, esta multiplicación se disuelve y se hace como si fuera una distributiva, logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de c. Acá en el logaritmo de cociente va a pasar casi lo mismo, ¿sí? Yo tengo logaritmo en base b de a sobre c, lo voy a distribuir y me va a quedar logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de c. Recuerden esto siempre, con la multiplicación va la suma y con la división viene la resta. ¿Sí? No se confundan esto, no lo mezclen. Siempre que es un cociente va a ser una resta y siempre que es un producto voy a hacer una suma. Ahora, logaritmo de una potencia. Yo voy a tener un logaritmo en base b de a elevado a la n. ¿Sí? Acá lo nuevo que se le suma es este exponente, que yo antes no lo tenía. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a transformar este exponente en un producto. Lo voy a sacar del lugar de oponente, lo voy a poner acá, en lugar de producto. Fíjense, me va a quedar n por logaritmo de b, logaritmo en base b de a. ¿Sí? El exponente se transforma en un producto. Ahora, en el logaritmo de raíz, ¿sí? Logaritmo de una raíz. Yo voy a tener logaritmo en base b de raíz n de a. ¿Qué voy a hacer acá? Fíjense, acuérdense que esta a tiene acá su exponente, aunque no esté escrito, que es 1, ¿sí? Entonces, este exponente de acá, que en este caso no está escrito, pero si llega a estar escrito, no va a ser 1, va a ser cualquier otro número, me va a quedar como denominador. El índice va a pasar a ser un numerador. Y toda esta fracción, compuesta por exponente y por índice, me va a convertirse en un producto, al igual que acá. Me va a quedar 1 sobre n por
logaritmo en base b de a, exponente sobre índice por logaritmo en base b de a. Y el último es el cambio de base. Este lo voy a explicar ahora con más detalle. El cambio de base. ¿Para qué me sirve? Sirve para resolver cuando yo tenga un logaritmo decimal o neperiano también, puede ser. Y lo que yo voy a hacer es transformar esto en otra expresión del logaritmo, ¿sí? Fíjense, yo acá lo tengo en base 2 y lo quiero llevar a una base decimal o a una base neperiana, ¿sí? Lo vamos a llevar de esta manera. Yo tengo este logaritmo en base 2 de 3. Lo primero que voy a hacer es agregarle una x, ¿sí? Este logaritmo lo voy a igualar a x. Recuerden que el objetivo es transformar este, que es de base 2, pero que puede ser de cualquier base, a un logaritmo en base decimal, ¿sí? Bien, agrego x. El segundo paso, aplico la definición del logaritmo. ¿Cuál es la definición del logaritmo? Esta, la que vimos al principio, cómo transformarlo en una potencia. Entonces me queda la base 2, queda como base, el resultado se transforma en exponente y el número al cual le aplico el logaritmo como resultado, ¿sí? Esto es lo que vimos al principio, apenas empezamos a dar logaritmo vimos esto. Esta es la definición del logaritmo. Una vez que lo tengo así, voy a aplicar el logaritmo decimal a ambos lados. En este paso es muy importante que se acuerden que va a los dos lados, ¿sí? Para mantener la igualdad, el logaritmo decimal tiene que estar de los dos lados de la igualdad. Entonces, esta ecuación de 2 elevado a la x igual a 3 se me va a convertir en logaritmo decimal de 2 elevado a la x igual al logaritmo decimal de 3. El cuarto paso, transformo el exponente en factor, esto que vimos en las propiedades anteriores. Este exponente acá a mí me está molestando. Lo voy a transformar en un factor. ¿Cómo? Lo saco del lugar de exponente y lo pongo acá adelante a multiplicar. ¿Sí? Me va a quedar x por logaritmo de 2 igual a logaritmo de 3. El último paso, simplemente despejo x y resuelvo.